Con mi saludo cordial a cada uno de los distinguidos amigos, amigas que este momento están conectados a este programa de entrevistas denominado La literatura lojana en la voz de sus autores, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Mora, Núcleo de Loja. En esta ocasión contamos con la grata presencia de la escritora Ana Minga. Permítanme presentarla para que sepan con quién estamos tratando en esta ocasión, en esta entrevista virtual. Anita Minga nació en 1984 en Loja. Tiene estudios en comunicación social realizados en la Universidad Central del Ecuador. Se especializó en periodismo de investigación. Ha trabajado en medios de comunicación nacional e internacionales. Mantiene una columna de opinión política en la revista Plan B. Ha dado clases en la Universidad Técnica Particular de Loja, en la Universidad de las Américas, en las áreas de periodismo y literatura. Es máster en estudios de la cultura, con mención en literatura hispanoamericana. Es especialista en perfilación criminal. Actualmente es perito de la Función Judicial del Ecuador. Ha publicado hasta el momento 5 libros de poesía: Pandemonium, A espaldas de Dios, Pájaros huérfanos, Tobocco Dog, no sé si esté pronunciando bien, luego me corrige Anita, y La hora del diablo. Tiene reconocimientos y premios literarios dentro y fuera del país. Ha sido invitada a ferias de libro en Latinoamérica. Sus textos fueron traducidos a varios idiomas, entre ellos el inglés e italiano. La Feria de Guadalajara de México, junto con la UNAM, la seleccionó como una de las poetas transfronterizas más importantes de Latinoamérica. Bienvenida, Anita, a esta entrevista virtual denominada La literatura lojana en la voz de sus autores. Para Loja, para la cultura lojana, es importante que, y del país, por supuesto, es importante que se conozca a quienes trabajan en el ámbito cultural y literario. Queremos conocer de usted su criterio en torno a esta disciplina que usted cultiva, sobre todo con énfasis en la poesía. Son 5 libros que usted tiene a su haber y queremos que nos comente, que nos cuente acerca de ellos, cómo, de qué manera usted ha sido partícipe de esta grata realidad que la literatura le brinda a usted para que pueda adentrarse en la escritura de la poesía. Entonces es bueno que algún momento nuestros alumnos, guiados por su profesor, quieren saber quién es usted. Se entiende que la mejor manera de hacerlo es desde la presencia del libro, pero para que justamente ellos puedan localizar, adquirir su libro, leerlo, es necesario que usted se presente. Bienvenida, Anita.
Muchas gracias, doctor Galito, por la invitación. Bueno, así me acostumbré a llamarlo doctor Galito. Eh, para mí es un gusto estar en este espacio y que se conozca la literatura que se está haciendo en el país y que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. Tal vez un trabajo silencioso a veces y cuando ya se publica, pues ahí se da a conocer. Em, Loja ha dado algunos escritores importantes el país, y no solo en literatura, sino en otros campos, e incluso en la política. Recién estaba revisando eh, historia de los años 60 y 70 en el Ecuador y esos primeros aires de protestas en las calles y de reivindicación social fueron hechos por lojanos. Por ejemplo, tenemos al que fue el ex rector de la Universidad Central, lojano. O sea, ha sido un gran aporte lo que ha dado las personas que han nacido en la Centinela del Sur a la cultura del país, o sea, a ese querer avanzar y a la sensibilidad, porque para escribir hay que estar en un cierto estado de especial de sensibilidad. Qué bien, es cierto esto de la sensibilidad, hay un estado muy especial. Y como usted sabe, no solo para producir, para escribir, también hay un estado especial para leer. Y esos estados especiales son tan propios, tan específicos en cada lector y en cada escritor. Usted no radica acá, en esta querida Loja, ¿no? Usted creo que desde muchos años eh, radica en Quito Ujú. y allí adquirió su formación y por ende entiendo que ahí produjo todo lo que hasta hoy ha llevado a cabo. En este ámbito poético, ¿cuál es la temática que más usted ha trabajado? ¿Con cuál es la que más disfruta a la hora de escribir? O quizá no sea disfrute. Hay escritores que dicen que el momento de la escritura es una especie a veces de tormento, de dolor, para otros es de relajamiento. En fin, coméntenos algo al respecto. Sí, a ver, considero, al menos a mí me ha pasado que hay toda una etapa, todo un proceso. Tenía un profesor que, bueno, es muy bueno, un muy buen poeta, Fabián Guerrero, que me instruyó en la universidad y él Perdone que aquí le decía, interrumpa, Fabián Guerrero fue mi alumno en la ah, maestría de literatura infantil y juvenil, ah, acá en la Universidad Técnica Particular de Loja, y es un magnífico poeta, qué bien. qué interesante, ¿no? Sí, bueno, él llegó a instruirme en una etapa de mi vida donde había perdido a mi padre, murió. Entonces yo estaba con esa sensibilidad a flor de piel y ahí traspasó con sus palabras Fabián Guerrero. Entonces él decía, y que se me quedó grabado, y luego yo lo fui experimentando ya a conciencia. Yo vengo escribiendo desde los 11 años que yo recuerdo, pero ya a conciencia traspasé esas etapas y él decía, a ver, hacer poesía, hacer un verso no es igual que hacer un ladrillo. Perfecto. O sea, hay etapas por las que uno pasa y al menos a mí me pasa que tengo todos esos estados de ánimo juntos, ¿no? El estado de ánimo del tormento, por ejemplo, a mí me viene cuando me surge una imagen, me surge una idea y está algo ahí dando vueltas de que escríbelo, escríbelo, escríbelo. Y entonces comienzo ya a formarme el poema o el verso en la cabeza. Hay poemas que salen, que a mí me ha pasado, salen de una, o sea, me siento y comienzo a escribir y sale. Hay otros, en cambio, que una frase se demora una noche, 2 noches, un mes. Así es. Justo hablábamos con unos amigos escritores hace tiempos, justo con Walter Jimbo, que también es lojano, él también escribe, poeta,
y decíamos, o sea, nosotros nos demoramos a veces para hacer un verso un mes y ahora hay programas donde te construyen los versos, ¿sí? Unas aplicaciones en internet. Entonces decíamos, ¿cómo es posible? Entonces viene esa etapa de tormento, ¿no? De tormento porque a veces sí, en mi caso, quisiera dedicarme solo a escribir. O sea, realmente tener como esa vida que nos han inventado, que tuvieron los griegos, o que nos ilusionamos con esa vida de los griegos, de estar en el descanso y que todo se nos dé y uno solo mirar al horizonte y estar escribiendo, ¿sí? Pero ese no es nuestra realidad, peor ahora después de pandemia, tenemos que sobrevivir de alguna manera. Entonces ahí viene la etapa de tormento porque hay inspiraciones que llegan, o sea, llegan a cualquier hora. Y ahí es donde, pero estamos haciendo otra cosa, estamos en otra actividad, estamos, o sea, en otra. Entonces ahí es como que guarda el verso, guarda el poema y es la etapa del tormento. Hay etapa de tormento también cuando ya está como saliendo el texto y de pronto uno para. O sea, uno dice, ¿y qué pasó? Pero si ya lo tenía y esto no sigue, no, queda mejor así, no, esto es así, no, hay que construirlo, ¿sí? Hay la etapa de, por ejemplo, yo cuando me pongo a escribir tengo que aislarme del mundo. Ya es una como digo, un mal vicio que me decía un poeta de Egipto, sí, de Egipto. Me decía, no, el que es escritor escribe donde sea. O sea, o tú tienes que irte a un lugar para escribir. Entonces decía, no, no, a mí sí me pasa eso, me tengo que ir a algún lugar alejado de todo el mundo para escribir. O sea, el material que recojo, todo eso lo hago en el día a día, pero ya para el momento de escribir necesito estar como en mi habitación propia, como decía Virginia Woolf. Sí. Entonces, hay esa etapa. Viene la etapa, a veces viene la etapa, muchas veces, del sufrir en el momento en que estamos también construyendo el poema. Y para mí sí es una etapa de sufrir cuando leo el texto, porque el creador a veces no tiene la conciencia de lo que puede crear. Y cuando ya sale el texto es como, wow. E incluso el texto en ese momento puede ser un wow. Después de leerlo, después de unos años, uno puede decir dos cosas. Bien, wow, escribí esto, pero esto es magnífico. O, por Dios, ¿en qué estaba pensando? Esto no es poesía. También nos toca ese latigarnos a nosotros mismos. Me ha pasado de que esto todavía había que corregir, ¿no? Creo que lo he hecho un trabajo ahora más consciente, porque ya miro el texto como una estructura. Siempre tengo una muletilla al final de escribir un poema, que es leerlo en alta voz. Entonces, a mí lo que me mueve son los textos fuertes que conmueven, me tienen que conmover. Es como yo un lector frente al texto, no es como la creadora frente a su creación, que siempre su creación creo que va a decir, ay, qué bonito está, no. Yo siempre soy muy disciplinada en eso y es como soy un lector frente al texto. Si ese texto no me conmueve, aunque yo lo haya escrito, pues no vale. Entonces tengo esa rigurosidad. ¿Qué es lo que me mueve en la poesía? Yo he preferido por una poesía humanista, una poesía que conmueva, una poesía urbana, una poesía que hable de perros. Siempre me han asociado, "Ah, es que ella es lojana, por eso habla de perros". No, no es por ser lojana. Ahí hay otra explicación, que por qué me gustan los perros. Entonces, siempre una poesía más cercana a la realidad, sí, a la realidad, a lo que cruje en el alma, a lo que cruje en el corazón y en la cabeza, por supuesto. Qué bien, a propósito de esa poesía cercana a la realidad, profundamente humanística, tengo aquí un poema suyo del libro A espalda de Dios y se titula A mi Padre. Permítame que le dé lectura. Claro. Sigues siendo puntual, sigues comiendo pan en las tardes
¿Qué hiciste con tus pecas? Hoy volviste a madrugar. Te sigue doliendo el cuerpo, todavía te jode el salario. Sigues muriendo cuando caminas. ¿Qué fue del perro? ¿Te gustó la limonada del almuerzo? ¿Todavía esperas la voz de tu hermano? ¿Cuántos subterráneos encuentras en ese libro? ¿Qué pasó con tu memoria? ¿Cambiaste tu nombre? Contesta, por favor. ¿Qué haces aquí, con ese foco en el cuello, alumbrando esta calle? Un poema muy bonito, como todos los que usted escribe. Lo leo porque cuando usted dijo que se acerquen a la realidad, que sean profundamente humanísticos, ¿no? Y qué mejor que cantarle, poetizarle al Padre. ¿Qué realidad hay en este poema? Bueno, este poema fue escrito, bueno, fue publicado años después, pero fue escrito cuando yo tenía 16 años, eh, todavía en colegio, y fue que a esa edad murió mi papá. Entonces éramos adolescentes, todo el mundo estaba en fiestas, farras. Y recuerdo que era de noche y bueno, mis amigos estaban comprando algo en la tienda y yo me quedé al lado de un poste mirando la luz, el foco. Entonces se me hizo algo como, ¿y qué me alumbra ahora? ¿Quién soy ahora? ¿Qué me acompaña ahora? Y comencé a recordar todas las cosas que decía mi papá, hacía mi papá. Y entonces lo único que me alumbraba era el foco, ¿no? Era ese poste en la noche. Entonces decía, jugaba con esta creencia de que los muertos siempre nos acompañan luego desde algún lado. Entonces decía, ¿qué me alumbra ahora? Me alumbra este poste, este foco y debe ser mi papá. Entonces ahí fue cuando, mientras todos estaban ahí en farra, yo comencé a escribir. Siempre procuro llevar algún papel, siempre ya cuaderno ya no, porque pesa mucho. Todavía soy no me gusta, sí tengo escritos en el teléfono, en la laptop, en iPad, o sea, lo que sea tecnológico, pero para mí siempre es el papel, entonces siempre procuro llevar un papel y un esfero para anotar. Entonces así surgió este texto. Qué bien, ¿no? Eso es lo hermoso de la literatura y de la poesía en especial, ¿no? Esos momentos que uno lo conmueven, que uno le impactan y a través de esos estados, a veces de conmoción, uno puede en verdad hacer poesía. Y es una poesía que llega al alma. Y yo cuando lo leí el poema pues, también me acordé de mi papacito y también pude producir así mismo un poema. Me acordé incluso de mi hermana y digo, qué interesante, ¿no? Y es por supuesto ese tipo de emociones al lector le conmueven también, le impactan. Y yo creo que ahí está el aporte que humanísticamente se puede hacer. Aquí hay otro poema que también lo quiero leer porque usted hablaba también de esa querencia a los perros, no porque sea lojana, ¿no? Y no es porque cuando nos dicen eso es porque se quiere a los perros, sino porque no sé de dónde salió eso de que los lojanos, Comemos como nos dicen, perros. somos come perros y hay que decirles que son muy sabrosos como lo es el chancho también. Ah, Bueno, perdone, de aquí, justo usted habla aquí de los perros en el libro, y eso quiero preguntarle también antes de leer el poema, del libro Tobacco
dog, no sé si así se pronuncia. ¿Qué significa? Tobacco dogs es perros de tabaco. Perros de Ese tabaco. perros de tabaco significa. Ah, Este libro, a ver, este libro fue como una bendición, digamos, no lo busqué, sino que alguien en Estados Unidos había leído mi poesía, le gustó y quiso hacer una publicación. Entonces, me mandaron una carta, me dijeron que les interesaba que cómo conjugaba esto de los perros, el dolor y esto de conjugar las imágenes de los huesos y también los huesos de uno, esto de conjugar entre los fantasmas, los perros y los humanos. Entonces, que querían hacer una publicación. Entonces, yo acepté y mandaron a un traductor, Alexis Levitín, perdón, y él hizo la traducción de los poemas, que son poemas en su mayoría sobre perros, y también una entrevista que me hizo sobre mi vida personal. Es un poco, sale de lo común, un un poco rara. Entonces, se publicó ese libro en el 2013 en Estados Unidos. Es un libro bilingüe y tiene en su portada el perro semihundido de Goya. ¿Sí? Entonces es una linda edición, una linda publicación. qué interesante, imagínense. Cada libro, cada poema, cada línea tiene su historia, ¿no? Como lo que usted comenta. Quiero leerle aquí este poema, el uno, dentro del libro respectivo que usted acaba de mencionar. Dice, los perros de la calle no creemos en ángeles de la guarda. Nos persigue el pecado de ser sobrevivientes, con kilos de tos en la garganta. Somos fieles hasta en la muerte. Mordemos zapatos desconocidos. Desde el diente amarillo nos sabe hambre. Algunas veces damos pena. Se compadece en el mercado. En el mercado nos dan un pellejo. Y con un poco de suerte, una mirada, pero nada más, pues les asusta nuestra inocencia. Sabemos quiénes son nuestros castigadores, pero no los mordemos, porque dejaríamos de ser perros buenos, nos convertiríamos en perros con rabia, perfectos terroristas vagabundos, para una eliminación con excusas. Acudimos al parque para hallar indicios de nuestra espera en la esquina, una huella de los colegas que solían descansar bajo los árboles, una huella del amigo que cuando aullaba, su pensamiento nos daba la vuelta en los huesos. Siempre creímos que nos aullaba su último minuto, pues él, como nosotros, no conoció abuelos ni otros parientes, solo el dolor que balbucea en las botellas de vino. Aunque somos muchos los perros de la calle, cada cual transita con su horizonte, cada cual tiene su hueso atravesado en la garganta, cada cual muerde el silencio. Escribimos sobre lo que nos pasa, pues de esa madera estamos hechos. Buscamos lo que no existe. Como humanos, buscamos señales de Dios, como perros ingenuos, creyendo que en la próxima calle está el sol. Qué bonito. ¿Por qué ese interés que una gran mayoría de personas sienten por los perros, de tal manera que incluso se los trata como
si estuviésemos tratando como un ser humano. ¿A qué se debe eso? Sí, a ver, eh, hay algunos factores que atraviesan esta figura de los perros en mí. Uno de ellos es que, bueno, fui hija única, criada como hija única. Y claro, todo el mundo decía, ay, claro, hija única de tener todo y de ser odiosa y etcétera, como tachan a los hijos únicos. Cuando en realidad, no, pues, o sea, sí se necesita de esos hermanos, primos, etcétera. Pero siempre ese espacio de hermanos vinieron a ser los perros. Entonces comencé a observarlos desde muy pequeña, a entenderlos. Entonces, bien por los perros que tienen dueño, ¿no? Y que son mimados y todo. Pero hay los otros que están en la calle y que ahora hay como ese boom, o sea, en buena hora por ellos, de que hay que ayudar a los perritos de la calle y todo. Pero sigue existiendo esa crueldad, ese ensañamiento con los animalitos. Y parto también de esta idea de que como es animal, como no habla, no siente. Como no habla, no importa. Como es animal, no importa. Entonces viene a ser una degeneración porque toman a los animales como cosas. A mí me atraviesa mucho porque desde pequeña o sea, fui hija única y entonces mis hermanos fueron los perros, ¿sí? Entonces, bien por los perros que tienen un dueño, pero mal por los perros que están en la calle. Y hay una crueldad hacia los perros que están en la calle y a todo animalito. Entonces, y uno con este sentimiento humano, porque al igual de que hay animalitos, perros, gatos, cualquier animal que es maltratado, eh, y es tratado como cosa, también hay humanos que son rebajados también a cosa. Entonces, y se cree, ¿no? De que, ay, si es mendigo ha de ser porque le gusta ser mendigo, si es pobre es porque le gusta ser pobre. Y hay estas ideas, ¿sí? Entonces, ay, si yo he escuchado, o sea, si están en la calle los perros, ha de ser porque debió ser muy travieso y lo botaron por eso a la calle, debió ser dañino y por eso lo botaron a la calle. O sea, encima la crueldad se justifica. Entonces, ahí es cuando yo comencé a hacer un trabajo de observación hacia a los perritos de la calle y, y mirar cómo son, ¿no? A veces están en jauría, a veces están solos, tienen sed, hambre, buscan, a veces también están contentos, no solo tristes, se hacen bromas entre ellos, se empujan, ya saben, ya ubican qué humano les ayuda, huyen de los que son malos, pero hay la necesidad por el hambre, tienen que arriesgarse incluso a que los peguen. Entonces, es una sociedad en general, el mundo, para mí, muy cruel porque mira esta realidad y no le importa. Porque hay el otro lado, hay la gente que adopta a los animales, pero también hay esos otros que dicen, ah, botémosle al perro a la calle, los abandonan. Siempre vemos videos de perritos abandonados, los dejan en la mitad de la vía, los meten en fundas, los botan, les rompen las piernas, o sea, llegan a esa crueldad, las patas, perdón, les rompen las patas para abandonarlos y que mueran ahí, les amarran el hocico. Entonces es una crueldad y, y es también por eso, por al ver mucha crueldad, que yo me especialicé en perfilación criminal también, porque quería entender por qué, qué hay en la mente del ser humano para ser de esta manera, porque claro, frente a alguien vulnerable, a un animal que siempre resulta siendo vulnerable, hay crueldad
y entre seres humanos, un ser humano vulnerable, uno que se crea más fuerte va a tener esa crueldad, ¿sí? Por ejemplo, los Shuar, los indígenas Shuar, los de la Amazonía, ellos a nosotros, los civilizados, nos ven como, nos llaman caníbales, ¿sí? Y está dentro de esa lógica, porque ellos dicen, allí están los caníbales, los que destruyen la naturaleza, los que matan animales por placer, ¿sí? Porque hay también que dice, ay, sí, es que tal animalito hay que matarlo para comer, pero hacen todo un proceso tortuoso, ¿sí? Por ejemplo, el cerdo, la construcción de la imagen del cerdo, no sé quién nos dijo que el cerdo, o sea, es puerco, cochino, que es lo peor, que hay que matarlo de tal manera, que, o sea, ese animal hasta todos los animales sienten la hora de su muerte. Esa es una cosa que yo la he observado y la pongo en mis poemas. Eh, y siente dolor, o sea, sienten Claro, dolor, lloran. Entonces, pero sí, eso, para los seres humanos, eso es como no importa, como no habla, no importa, como como es no animal, puede, nada más. ajá, es un animal, entonces lo rebajan a cosa, ¿sí? Entonces, no, el cerdo, o sea, sí disfrutan la carne de cerdo, ¿no? En el momento de comerla, pero el momento de mantener al animal, de matar al animal, es una cosa que hay que matar, o sea, hay que matar, incluso es como una orden que hay que matar Claro, al animal. Y todo esto son construcciones sociales que se han dado por una crueldad del ser humano, ni siquiera por sobrevivencia, sino por claro. crueldad. ¿Sí? Y Sí, entonces todo esto conjugo, he observado y eso es lo que está en los poemas. qué bien, qué interesante, qué buen punto de vista. En este orden se podría decir entonces que la literatura y en especial la poesía, a la par que cumple con las condiciones estéticas para producir lenguaje, también nos sirve para que haya esta especie, ¿no es cierto?, de mensaje direccionado al corazón de lo humano frente a estas realidades tan duras y perversas como la conducta que ciertas personas asumen frente a estos animalitos indefensos. En este orden, sí, en este orden es qué, qué papel cumple entonces, aparte de esta situación artística de la palabra, o quizá por esa misma implicancia estético-artística, eh, ¿qué es para usted en especial entonces la poesía? ¿Qué cumple la poesía? Ajá, esa es una buena pregunta uniendo a lo anterior que hablábamos sobre los animales, los perritos en especial. Eh, el mundo que ha sido una construcción que desde chiquitos nos han dado, primero de que sirven las materias donde uno más uno es dos y las materias donde sacas plata. La literatura también ha sido reducida a cosa, a una cosa de entretenimiento, ¿sí? Entonces siempre preguntan, por ejemplo, ¿y qué vas a leer? ¿Poesía? Ah, bueno, ya, eso es para que te acompañe en un estado de ánimo. Se acabó. ¿Qué vas a leer? Novela, cuento. Ah, eso te entretiene, ¿sí? Entonces también ha sido reducido a eso. El arte en general es otro lenguaje justamente de esa construcción que nos han hecho creer que es lo que vale, lo único que vale. Entonces es ese otro lado. ¿Qué es la poesía para mí? Es la manera de hablar desde ese otro lenguaje, porque dentro de ese lenguaje cotidiano, de ese lenguaje donde uno más uno es dos y qué ganancia hay, no se puede. Sí. Entonces ahí también uno con el tema de los perritos, de los animales.
Los artistas venimos a ser como esa parte de los que no podemos hablar entre los que saben que 1 más 1 es 2, ¿sí? Entonces es como el perrito no puede hablar entre humanos donde tienen un código, un lenguaje, una lengua ya. Ellos tienen otros códigos. No es que no tengan un lenguaje, tienen otros códigos, ¿sí? No hablan como nosotros, no articulan palabra como nosotros. Entonces el artista también tiene que buscarse ese otro lenguaje, esa otra manera de expresarse. Y eso es el arte, darle la vuelta a esa realidad que no es solo única y mirarlo desde otro punto de vista o mirarlo desde una rendija. Entonces la poesía, en este caso que yo hago poesía, también estoy haciendo narración corta, cuento, eh, es ese espacio de libertad donde yo puedo escribir, donde yo puedo expresarme y puedo conectar con otras personas. A mí me gusta mucho leer poesía, ir a encuentros de poesía, estas ferias de libro, que sea en otro país mejor, ¿sí? Porque conecto con otras personas y ha habido conexión en esos encuentros. Ha habido gente que se ha levantado y ha dicho, oiga, yo siento eso. Oiga, yo quiero decir lo que usted dijo, no sé cómo. Sí, oiga, a mí me pasa también eso. Entonces es una conexión que tienes con esas otras almas. Para mí, el arte, la poesía es algo que pasa por lo puro. Por eso me he peleado mucho con otros escritores, otras visiones que tienen, porque de todo quieren hacer mercancía, de todo quieren sacar provecho. Entonces, es ahí donde digo, no, para mí la poesía es otro lenguaje, expresa algo, conecta con almas, conecta con emociones, con sentimientos, y es otra manera de mirar el mundo. Entonces no se puede ensuciar dentro del mundo. Claro que la poesía a mí me ha dado, pero no es que he buscado que me dé, me ha dado, ¿sí? No ha sido ese el primer objetivo, no ha sido mi objetivo, pero ¿qué es ese espacio de libertad? Porque yo muchas veces he tenido días muy cansados, que no he querido nada, ni siquiera comer, pero he querido escribir. Ahí descanso, ¿sí? Entonces el arte es ese otro lenguaje, esa es otra libertad donde nadie puede ponerte reglas. Por eso también en poesía yo he querido ser un poco libre en lo que escribo, porque al inicio incluso me acuerdo que de la escuela me decían, pero usted qué ha escrito, escriba de tal manera. Entonces decía, no, 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 a ver, 1 más 1 es 2, ya en matemáticas no puedo cambiar eso, pero aquí sí, o sea, este es mi papel y puedo escribir de manera libre. Y ya que el lenguaje nos encasilla también, porque no podemos ser totalmente libres, ya nos designan unas palabras para decir ciertas cosas, porque si no lo digo con esas palabras no me van a entender nunca. Sí. Interesante lo que usted señala, Anita. Para quienes están conectando este momento, estamos conversando con la escritora Ana Minga. Nos está hablando de su realidad poética, esa visión artística profunda que usted en verdad, Anita, señala en torno a ese ámbito tan hermoso, pero que a veces también es tan complejo, el de la libertad. Es cierto que el artista es artista porque goza de esa libertad para poder meterse en el mundo con una visión, con una mirada muy, pero muy especial y quizá diferente a como lo hace un científico, un investigador, un humanista mismo, ¿no? Eso es lo bueno del arte y en ese orden, pues la literatura cumple este papel tan especial de poder con esa porción de lenguaje debidamente y libremente creado, ahondar en la conciencia del ser humano, ¿no? Ahondar en todas las realidades que desde la ciencia se lo hace de una forma muy especial, incluso matemática. Cuando usted decía 1 más 1, es una sección matemática. En cambio,
en el arte no es la precisión, es esa mirada honda, honda, honda que tiene ese ser humano para decir algo que a veces quizá los demás no lo ven, ¿no? Pero que una vez que está creado el poema, el cuento, el ensayo, una obra de teatro, en fin, ahí hay una realidad que por supuesto el lector tiene que poner lo suyo para poder adentrarse en esa porción del lenguaje que ahí aparece. Ahora, este lenguaje poético o de la naturaleza que sea en el orden de la literatura, entiendo que usted estará de acuerdo con lo que voy a decir, y si no lo está, también me gustaría su punto de vista. Se crea, se escribe para producir, y se produce para que llegue a la otra edad, a los demás. Alguien dice, no, yo escribo para mí, y eso a veces me parece un poco extraño, raro, pero hay que respetarlo. Yo creo que uno escribe desde su yo para la otredad, porque queremos que, como usted nos decía al inicio, que se sensibilice frente a algo, frente, por ejemplo, al maltrato de un animalito. Yo me estaba acordando cuando leía hace un momento su poema sobre el perrito, de un poema que yo le tengo a un burro, y le puse el 311, porque era un animalito que tenía ahí la marca en el muslo. Yo cuando muchacho, una de las formas de ganarme la vida fue trabajando en un par de burritos que cargaba caña. Yo soy de Catamayo, Loja, y ahí hay un ingenio azucarero. Entonces yo me ganaba la vida así. Y fíjese, cuando uno es muchacho no tiene aún despierta toda esa sensibilidad. Al animalito lo cargaba mucho de caña. Eran dos burritos, el uno era el 311 y el otro el 309. Y este 311, a mitad del camino, pum, se me doblaba, se me iba al suelo. Entonces yo tenía que descargarle un poco de caña para que el animalito se levante y pueda continuar el camino a la guardarraya en donde se depositaba esa caña, porque luego venía un vehículo y la llevaba pues al ingenio Monterrey. Pasaron los años y yo pues ya metido en este ámbito de la literatura, en donde verdad uno aprende a sensibilizarse, se me ocurrió cantarle a este burrito tal como usted le canta aquí en su poesía a este animal tan lindo y también, por supuesto, tan maltratado a veces el perro. Bueno, para cerrar esta entrevista, permítame una última inquietud a propósito de esto de producir para el otro, y quien hace de intermediario, pues, es la editorial, la imprenta. Cuéntenos un poco esa realidad que también es compleja. Compleja, usted sabe, por varias razones económicas, incluso ideológicas, de mercado. Bueno, ahí hay mucho que decir, pero me gustaría que usted, para nuestros amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, nos comente algo al respecto. Sí, aquí viene la otra parte. Bueno, una vez ya pasado todo el proceso de escribir y ya recolectar y tener el libro, viene la parte de dar a luz. Y el dar a luz en este país es complicado, porque si bien hay muchos escritores, se le da arte al país, aún se tiene la idea de que es solo para entretenimiento y que no hay que invertir. Sí, entonces, antes había la posibilidad de entrar a concursos para presentar los textos y que haya un jurado y esos ganadores puedan publicar el libro. Sigue existiendo, pero hay mucho compadrazgo, hay mucho amarre por ahí. Esa es una forma. Otra forma, la forma más directa, es ir uno mismo y conseguir un editorial. El problema con ello es que es muy caro. No tenemos una política de Estado que ayude a los escritores y a las editoriales.
¿sí? Para que sobrevivan, ¿sí? No hay una política de Estado. Entonces se complica el publicar. Y ahora, actualmente, más después de pandemia, piden unas barbaridades para publicar y pocos ejemplares. Y ahí se vuelve un escribir solo para uno mismo, porque la editorial solo cumple con publicar y chao. Así es. Y el escritor es el que tiene que estar haciéndose ochos por ahí para difundir su obra, e incluso pedir auspicios al Estado. Yo siempre, ay, a veces paso conflictos por eso, porque eh, cuando uno sale representando al país, ahí sí el Estado, la institución de turno dice, ay, ella es ecuatoriana, ella nos representa. Pero el momento de apoyarle al artista, se olvidaron. O sea, ahí no hay ayuda. Yo siempre digo, vuélvanme a hacer lo mismo y yo me hago peruana. Vengo con cédula del Perú. O sea, porque personalmente a veces he tenido más, Más ayuda en el Perú que en Ecuador. sí, Así más es. ayuda del A Perú mí me que ha del pasado eso, Ecuador. sí. Sí, más ayuda de otros países, Así incluso es. con esto de la selección de la Feria de Guadalajara, cuando me nombraron, eran 30 escritoras transfronterizas más importantes de Latinoamérica. Ellos me invitaron, mandaron una carta y dijeron, venga, venga para la Feria de Guadalajara, venga para presentarle aquí en la UNAM. No se va a negar su ministerio, no se va a negar la presidencia a apoyarle, está apoyando a un escritor de su país. Y yo fui con la carta y también decía, no, pues no se puede negar, no les estoy pidiendo algo que no sea correcto. Pues se negaron, Así es. se negaron. Y No, claro, eso es terrible. sí, quedé como poeta fronteriza porque más viaja la obra que la propia poeta. O Así sea, es. y yo dije, bueno, que viaje la obra ya, pero ella, la poeta no puede. La poeta no puede porque no hay el apoyo suficiente. Entonces sí es muy complicado. En mi caso, la última publicación sí la hice en el Perú, porque en el Perú es más barato publicar que aquí. Y en el Perú, eh, aunque les duela a algunos que tienen tirria contra el Perú, se mueve mucho, se mueven allá. O sea, la editorial que te publica también mueve la obra y mueve al escritor, ¿sí? No es tan avanzado como sé que es en Argentina, que mueven a sus escritores, ¿sí? Pero hay mayor apoyo. Entonces, claro, aquí en el país es complicadísimo publicar por el tema costos, tanto que ahí sí, los que quieren escribir para sí mismos van a tener esa oportunidad porque solo van a quedarse con los ejemplares que puedan pagarlos, una. Otra, he visto, o sea, no hay una difusión, aquí se escribe, pero no hay una buena difusión y entonces los escritores tienen que comprar sus propias obras. Yo he visto, van a la librería a comprarse sus propios libros, ¿sí? Así es. Entonces, incluso, bueno, algunos lo hacen por ego, ¿no? Para que pongan las listas de, se ha vendido, ¿no? Y terminan comprando todos sus libros ellos mismos. Pero bueno, eso es otra cosa. Eh, pero sí, sí, es muy complicado el encontrar un hospital que donde se pueda dar a luz al La guagua. luz con tranquilidad, claro. Ajá, sí. Y una vez usted ya dio a luz a sus 5 libros, y con ello concluimos, Anita. Cuéntenos, en dónde se puede conseguir los libros, en qué editorial los tiene, en fin, hay cómo. Le digo porque acá en Loja, pues usted sabe, todavía es más difícil, ¿no? El que uno pueda conseguir un libro, si no es a través Ujú. de ciertas personas que trabajan en ello, porque las librerías, pues, eh, la realidad que hoy se vive, y sobre todo con la pandemia y todo, y con gente que poco pues no es un negocio y es un problema. Ujú. Entonces,
¿Usted cómo hace con su trabajo literario una vez que ya tiene los libros? ¿Los están dispuestos en alguna parte? Sí, están en la librería española, sí, Ya, están en el Fondo de Cultura. Em, Vino la pandemia y ahí fue un acabose que ahora recién estamos retomando como la vida. Y en la pandemia yo me dediqué a venderlos yo misma. Entonces, también ahí hay otra cosa, que las librerías te piden un 45% de comisión. Y el ahora ya han libro subido porque era hasta el 30 lo que pedían. es 45% y no, pues los libros no es que se vendan a $50, ¿no? Así es. Para dejar 45% de comisión. Entonces, en este momento yo mismo los estoy promocionando, los estoy vendiendo. Entonces, me pueden llamar a mi número de teléfono, que es el 0982 44 905. Me pueden encontrar por redes sociales, en Facebook como Ana Minga, Instagram como Ana Minga M y también en Twitter. Entonces, por ahí hacemos las conexiones que sí se han dado, sí se han dado. Claro. Qué bien, Anita, qué bien. Ha sido un placer haber conversado con usted. Espero que nuestros amigos que nos siguen, que nos escuchan, que nos ven, pues se sientan complacidos y a gusto con la intervención dentro de este programa, pues denominado La Literatura Lojana en la voz de sus autores. Para agradecerle, Anita, quisiera que usted nos dé sus palabras finales sobre esta modesta entrevista que hemos llevado a cabo en esta ocasión. Bueno, agradecer el espacio, me gustó mucho que se haya leído la poesía. Siempre considero que al autor se lo debe conocer por su acción, por sus versos, ¿sí? Así es. Y ahí está esta separación, ¿no? El autor es una cosa, puede caer o no bien, pero sus versos, si es poeta, pues tiene que escribir poesía, si es escritor, tiene que dedicarse a escribir. O sea, que lo que haga sea lo que por lo cual sea juzgado, ¿sí? Entonces, me gustó mucho ese espacio para leer la poesía y nada, hay que seguir y siempre, yo siempre digo, tener una idea en claro de que el mundo es mucho más grande. Si se cierra una puerta o está complicado hacer algo en el Ecuador, pues hay que buscar en otro lado. El mundo es más grande, el universo es más grande. Muy bien, Anita, muchas gracias a usted y a nuestra distinguida audiencia que ha estado atenta. Muchísimas gracias a todos y atentos hasta una próxima oportunidad.